Tengan ustedes muy buenos días o muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al programa de Emprendedores Visionarios. El tema de hoy es la humildad y el orgullo. Déjenme empezar con un versículo de la Biblia que dice bien claramente las ventajas de la humildad. Dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Esto está en Proverbios 22:4, donde Dios dice claramente que uno va a ser mejor remunerado, más ventajoso, si uno es humilde y teme de Dios. Temor a Dios es tener en alta estima lo que Dios diga. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. La humildad es una característica del alma, de nuestro alma, que nos prepara para tener fe. Muchas personas alaban la virtud de la humildad y la consideran una joya hermosa, pero ellas mismas no la quieren poseer, pues ella termina con su ego y su orgullo. El mayor enemigo de la humildad es el orgullo, el ego, el egocéntrico. La humildad es, una manera de definirlo, es ser como un niño. La sencillez semejante a la de un niño, la inocencia y no guardar rencor son evidencias de una verdadera humildad. Dice en Mateo 18:4, dice: así que cualquiera que sea humilde como ese niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa es humildad? Humildad es tener mansedumbre. En Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre. Debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Los humildes nunca caen desde muy alto porque no se exaltan a sí mismos, pero los que se exaltan a sí mismos caen y sufren. ¿Qué otra cosa es humildad? Humildad es modestia. Se manifiesta en el semblante, las costumbres, en el vestir, en la forma de presentarse. Uno que tiene un corazón humilde no tiene los ojos altivos y no sigue a la moda. Los humildes se conocen por su manera de ser. Son modestos en cuanto a su apariencia y sus costumbres. Ellos no se jactan de hacer cosas importantes y no buscan ropa de gala o quieren lucirse. La humildad es el valor más hermoso del ser humano, pero también el más escaso. La humildad es lo más valioso de un ser humano. Ahora sí, te voy a decir lo que la humildad no es. Desafortunadamente hay confusión en cuanto a lo que es humildad. Vamos a definir lo que no es ser humilde. La humildad no es pobreza, no es descuido, porque Dios exalta al humilde y le da bendiciones. Ser humilde no quiere decir dejar que pasen por encima de ti. Ser humilde no significa que tienes que dejarte pisar, es ser consciente de que puedes ser pisado. La humildad no es pobreza, y lo vuelvo a decir, la pobreza no es una bendición de Dios, no es una virtud. La humildad no es sinónimo de pobreza, sino de calidad de persona. Ser humilde no quiere decir ser pobre. Humildad y pobreza son conceptos diferentes. ¿Okay? No confundas ser una persona humilde con ser pobre. Puede ser siendo humilde en abundancia. La humildad trae mansedumbre, pero no significa callarse, obedecer a las injusticias o someterse a las injusticias. ¿Okay? La humildad trae consigo la mansedumbre. La humildad no pasa por ser sumiso, callar y obedecer, sino se trata de saber escuchar, aprender, respetar y sobre todo ayudar en lo que te sea posible. Esa es la humildad. Ahora, lo opuesto a la humildad es la antípoda a la humildad, es el orgullo.
la humildad y el orgullo. El orgullo es el pecado más difícil de detectar porque es el más duro de confesar y es el que Dios aborrece. ¿Okay? El antídoto del orgullo es arrogancia. El orgullo es altivez, prepotencia, soberbia. Esa es lo opuesto a la humildad. La soberbia es hermana de la rebelión, siempre vendrá con él. El orgullo es casi siempre inconsciente. Uno ni se da cuenta, pero todos tenemos siempre un nivel de orgullo. Es muy difícil eliminarlo, pero solamente podemos, con todas nuestras fuerzas, podemos reducirlo, nada más. Es muy difícil, hasta uno ni se da cuenta que está siendo orgulloso. Bueno, le diré otra cosa más. Como contrastando entre la humildad y el orgullo. El orgullo y la soberbia fue lo que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios. El origen del mal proviene justamente del orgullo. ¿Okay? El orgullo y la soberbia son en la misma esencia de la naturaleza diabólica, porque la persona con estas actitudes está negándose a obedecer a la autoridad legítima de Dios. Esto es exactamente lo que Lucifer hizo cuando habitaba en el cielo, y él produjo una rebelión y pudo convencer a 1/3 de los ángeles y Dios los expulsó del cielo. Por eso es que el orgullo fue la raíz, fue donde Lucifer empezó. ¿Okay? Ahora, te voy a decir algunos versículos que soportan, que ayudan a que uno no sea orgulloso y sea humilde. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 29:23. Mejor es humillar el espíritu de los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 16:19. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Salmo 37:11. Mira, para terminar, en Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Quiere decir, Dios te va a poner arriba si es que tú eres humilde, ¿no? Recuerden, sinónimos de orgullo es altivez, soberbia, arrogancia. Eso es lo que nosotros debemos evitar. El opuesto es la humildad. Cuando las personas o tú ves en instituciones que actúan con orgullo, altivez, soberbia, ellos no buscan de Dios, porque Dios no está en sus pensamientos. ¿Okay? Ellos están en caminos torcidos, no obedecen a Dios. Su corazón está en cualquier lugar menos en Dios. Entonces, Dios condena el orgullo, mas siempre va a aprobar la humildad. Que Dios te dé fuerzas para que puedas reducir tu orgullo y actúes más conforme a quien tú eres. Dios te ha hecho como una persona única para que tú puedas ser humilde. Ser humilde significa pensar en sí mismo, pero con moderación. Ser humilde significa ser realista con la percepción que tienes sobre ti mismo. Implica reconocer tus fortalezas, pero tus debilidades también. Reconocer tus talentos, pero también tus limitaciones. Todo lo que está por encima o por debajo de esta percepción objetiva a ti mismo es orgullo. No es creerse menos, pero tampoco puedes creerte más de lo que tú crees que eres. ¿Okay? ¿Qué significa ser humilde? O mejor dicho, ¿por qué ser humilde? Porque Dios lo ordena en su palabra. Porque Dios se satisface con la humildad y la bendice. Dios te va a bendecir en la manera que tú seas más humilde. Y también es conveniente.
¿Por qué es conveniente? Porque mira lo que dice en Proverbios 22:4, que ya lo repetí. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Bueno, ¿tendrá ventajas tangibles? Claro que sí. Que cuando uno es humilde de corazón, te va a facilitar a que tú puedas aprender más, porque no vas a tener ese pensamiento de que yo soy un sabelotodo y nadie tiene nada que decirme. Puedes ser mejor oidor y puedes estar más receptivo y tienes mejor habilidad para aprender más, ¿ok? Entonces, utiliza esa ventaja, ¿ok? Porque te facilita que puedas aprender más. Otro es, te ofrece recursos para resolver problemas. Porque justamente cuando uno está resolviendo un problema, es cuando uno necesita ver el problema de diferentes ángulos, de diferentes enfoques, de diferentes perspectivas. Cuando tú ves un problema de diferentes perspectivas, te estás acercando más a una posible solución. Pero cuando tú te crees que ya sabes todo y no necesitas escuchar de nadie, entonces ahí es donde vas a tener problemas en resolver problemas, porque justamente el problema sigue siendo problema porque nadie ha visto cómo lo podemos resolver, ¿no? Cuando uno es humilde también te ayuda en las relaciones humanas, porque eres mejor bienvenido, eres más aceptado, te quieren más. ¿Quién no te va a querer hacer una compra o puede servir mejor? Entonces te ayuda en tus relaciones interpersonales y nadie llega al éxito a no ser que seas bueno en relaciones interpersonales, ¿no? También te ayuda a que tengas una vida menos estresada, porque cuando tú eres cabal, sabes escuchar, le das igual valor a las opiniones de las personas, entonces tu vida va a estar menos estresada. Entonces eso quiere decir te va a dar más paz contigo mismo. La humildad desata el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos el favor de Dios porque somos humildes, Dios va a estar con nosotros en lo que hagamos, en cualquier situación que estemos saliendo o estemos confrontando, entonces tenemos el favor de Dios. Dios nos premia de muchas maneras o nos muestra su favor de muchas maneras. Por ejemplo, nos puede mostrar su favor dándonos paz. Cuando uno tiene paz, entonces tu pensamiento está mejor alineado con lo que tú estás queriendo hacer. No te perturban pensamientos que solamente te distraen o te hacen sentir mal, te desvían de lo que estás haciendo. Te ayuda a que tú tengas un enfoque en el problema que estás resolviendo. Entonces, nuevamente, la humildad desata el poder de Dios en nuestras vidas. Otra cosa también te puedo decir, eleva las otras virtudes humanas, porque al ser humilde tú estás más receptivo a escuchar la palabra de Dios y por ende tú vas a ser una mejor persona. Entonces eleva todas las demás virtudes humanas, especialmente las que Dios te la dice que tiene para ti. La humildad, para terminar, la humildad es parte del carácter de Dios. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo esté con todos ustedes. Que sean humildes, que tengan que sea parte de su carácter, sea su humildad, y que Dios los ayude en todo lo que ustedes emprendan. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y me despido hasta otro día en este programa de Emprendedores Visionarios. Paz y bendiciones, hasta la próxima vez.